Hola, Altubers. Hoy vamos a hablar también de un libro, siguiendo esta nueva línea que hemos iniciado en nuestro canal, de hablar con detalle de determinados libros que nos parecen más recomendables que esos otros que incluimos en estos volcados que hacemos de vez en cuando de 20-25 libros para satisfacción de muchos de vosotros. Ocurre que generalmente en ese amontonamiento de libros pues hablamos durante un minuto aproximadamente de cada uno de ellos, no hay tiempo de profundizar, no hay tiempo de dar detalles, por supuesto nunca se dan spoilers, y creemos que algunos libros merecen ser destacados por diferentes motivos. En parte porque pueden ser libros estupendos, en parte también por la personalidad del autor, en parte por las dos cosas y otros detalles al margen. Yo creo que hay un conglomerado de todo eso que nos lleva hoy a hablar de un tipo muy particular que se llama Paul Theroux y que ha escrito un montón de libros verdaderamente asombrosos. Situándonos un poco, digamos que Paul Edward Theroux nació en Nueva Inglaterra en 1941, el 10 de abril, es decir, tiene ahora mismo 82 años y tiene una larguísima trayectoria que empieza en los años 60 en la producción literaria, es decir, que tiene títulos de libros como para exportar. Este hombre, que vino al mundo en una familia de posibles, gente con dinero, estudió literatura inglesa en la universidad, pero él siempre ha sido un tipo muy viajero, al que le ha gustado mucho zascandilear por el mundo, y así se lo ha recorrido de arriba abajo, y afortunadamente después ha escrito libros sobre estos territorios que ha recorrido. Es muy curioso porque Paul Theroux es alguien que no acostumbra a grabar, ni a sacar fotos, ni a grabar imagen, ni sonido siquiera, que no va a monumentos, que no va a iglesias, que no va a cementerios, que no va a los lugares donde se supone que van los turistas, demostrando que es un auténtico viajero, y simplemente al cabo de cada día, según parece, según su estilo de escribir, toma unas notas sobre lo que ha visto y a partir de ahí después escribe libros, algunos de los cuales son ya auténticos clásicos dentro del mundo de la literatura de viajes. Afortunadamente también Paul Theroux ha escrito un montón de novelas, algunas de ellas muy famosas, de lo que vamos a dar, por supuesto, cuenta aquí. Yo debo reconocer que conocí a Theroux, sin saberlo, a través de una película del año 1979, que se titula Saint-Jacques, dirigida por Peter Bogdanovich, y que contaba las andanzas de un vividor en Singapur, en los años 60-70, comienzo de los 70, una película protagonizada por Ben Gazzara y donde aparecía curiosamente en un papel secundario George Lazenby, aquel actor que hizo una vez de James Bond y quedó ahí para la historia. Bueno, la película era verdaderamente fantástica, tenía una visión y unos personajes que se salían habitualmente de lo habitual. Bogdanovich siempre ha sido un director muy atento a los personajes y estos verdaderamente correspondían a un escritor verdaderamente superior. Pero hay que decir que no era su primera novela, que se publicó en el año 67 la novela Waldo, de la que desconozco prácticamente todo, porque ni la he visto ni la he leído, por supuesto, y digamos que después de este Saint-Jacques, que es una novela del año 1973, ya digo, llevada al cine en 1979, mi primer contacto con Paul Theroux, a nivel de libro, es con la famosísima La Costa de los Mosquitos. Pero antes de eso, en el año 1975, el bueno de Theroux ya había escrito su primer famosísimo y clásico libro de viajes, que es El Gran Bazar del Ferrocarril, donde este hombre viajaba desde Gran Bretaña hasta Japón, cruzando Europa, por supuesto, y recorriendo, digamos, la parte sur del continente asiático, pues pasando por China y otros lugares, India, China y demás, llegar hasta Japón y luego volviendo por la tundra siberiana a través del transiberiano, porque este hombre lo que hacía era viajar en tren. Y todos sus viajes, o casi todos sus viajes, están ceñidos a este medio de locomoción. El Gran Bazar del Ferrocarril se convirtió instantáneamente en algo muy apreciado por todos los aficionados a la literatura de viajes y lo que es más importante, consiguió llegar a gente que en principio no somos muy dados a este tipo de literatura. Pero la escritura de Theroux tiene algo verdaderamente atrapante en el sentido de que tú te pones a leerlo y descubres que no cuenta grandes cosas, por
lo que decíamos antes, pero que las cuenta con una intensidad y con un convencimiento. Hay verdad en los libros de Tegú, en los libros de viajes. En los otros hay, por supuesto, mucha ficción. Bueno, después de eso publicaría otro libro en el año 76, otra novela, El arsenal de la familia, que desconozco también totalmente. La familia siempre ha sido algo muy importante en la literatura de Paul Tegú. De hecho, ahora mismo El geólogo es un libro que está anclado en la familia. No sabemos exactamente si es la familia del propio Tegú o es una creación literaria, pero en cualquier caso tiene tal verosimilitud que podemos darla por cierta. Y a continuación de esa novela, del arsenal de la familia, publica otro libro de viajes que es el viejo expreso de la Patagonia. Eso es un libro que parte de Nueva York y llega hasta la Patagonia. Es verdad que siendo un hombre blanco estadounidense con dinero, sus viajes no son como la de la mayor parte de los viajeros de esos trenes, pero es verdad también que este hombre, favorecido por la fortuna, entra en contacto con esa gente y nos la retrata de manera verdaderamente sorprendente, muy directa y muy interesante. A la Patagonia volverá tiempo más tarde para recrear este viaje, y es que, supongo que es cosa de la edad, Tegú se ha visto impulsado a volver a los lugares que recorrió cuando era joven para contarlo en otros libros. Y esto nos lleva ya directamente a su novela La costa de los mosquitos. Por cierto, Tegú conoció a Borges y al parecer no se impresionó demasiado por él. Le encontró ya en un momento delicado. Recordemos que esto era ya en los años 70, Borges ya tenía una edad para entonces. Bueno, La costa de los mosquitos. Cuando leí esa novela me pareció algo verdaderamente maravilloso, fantástico. La historia de este personaje excesivo, soñador, dispuesto a construir un imperio, qué sé yo, en la costa de los mosquitos, en un lugar donde arrastra a toda su familia para encontrarse con el desastre y al final con la tragedia, ¿no? Es una historia fantásticamente contada, con un detalle, con una precisión, con un análisis de caracteres verdaderamente increíble. Yo quedé de verdad fascinado por la novela, así que rápidamente me hice con el Senyac, que se publicó también por aquel entonces. Lamentablemente, la adaptación al cine por parte de Peter Weir no está a la altura de la novela, y lamento decirlo porque Peter Weir es uno de mis cineastas favoritos, que simplemente el año anterior había triunfado con Único Testigo, aquella película donde trabó conocimiento con Harrison Ford y que a mí me parece un thriller verdaderamente salvable. Es una película muy interesante, Único Testigo, en la que, por cierto, debutó Viggo Mortensen como actor. Pero bueno, al margen de eso, digamos que La costa de los mosquitos, libro, es algo verdaderamente merecedor del recuerdo y de releerla de vez en cuando. Pero misteriosamente, a partir de entonces, la literatura narrativa de Paul Tegú entra en una fase poco interesante. Su libro siguiente es La calle de la media luna, que es una historia pretendidamente moderna en el Londres de la época, con una prostituta de lujo, que la verdad no aportaba nada a su trayectoria, ni la intriga ni los personajes tenían ningún interés. Quizá alguna frase, alguna que no es suya, por ejemplo, esa tan famosa de que el mundo está compuesto por 5.000 personas, el resto son figurantes, ¿no? Pero bueno, al margen de esas cosas puntuales que aparecen, la verdad es que no va muy allá. Se hizo película también, nada menos que con Sigourney Weaver y Michael Caine, dirigida por Bob Swain, un cineasta de éxito por aquel entonces, y bueno, pues la cosa quedó ahí. Y poco más tarde publica Zona Exterior, que es un mamotreto de 800 páginas, que es una novela de ciencia ficción, porque este hombre siempre ha querido escribir novelas muy variadas. Y se metió en este charco de la ciencia ficción, de manera que, como no estaba, creo yo, demasiado capacitado para contar esas historias, pues empezó a coger ideas de aquí y de allá y empezó a canibalizar el trabajo de otros, y el resultado es una novela absolutamente pesada e inaguantable, que debo decir que es la única de Paul Tegú que he sido incapaz de terminar, quizá por su longitud también, pero bueno, en cualquier caso también hay otras novelas de Paul Tegú que no he leído en absoluto, no vamos a ponernos medallas, pero tenemos muchas cosas interesantes más que contar sobre este hombre. Bueno, pues seguimos con más novelas de Paul Tegú, con más libros de Paul Tegú, porque el siguiente libro es En el gallo de hierro, que es también un viaje en ferrocarril por China.
Es un libro interesante, quizá no tanto como el del Gran Bazar del Ferrocarril, pero que merece la pena también reseñar. Luego publica una novela titulada Mi historia secreta, en la que juega, como ya hemos dicho, en diferentes libros escritos por él, con la idea de que esa es verdaderamente la historia de su familia. Pero da la sensación de que miente más que respira, porque la constatación entre esta novela y otras que cuentan supuestamente lo mismo, pues es muy diferente. En fin, este pequeño dislate. Chicago Loop es una novela policíaca, se mete en esta historia del crimen con la figura de un hombre lobo, bueno, un asesino en serie que se supone que es un hombre lobo y que transcurre en el centro de Chicago. Y después publica otro libro de viajes, este quizá más placentero, más tranquilo, que está ambientado en las Islas Felices de Oceanía. En esta ocasión, como es difícil mantener la costumbre de viajar en ferrocarril de isla en isla, pues lo que hace este hombre es viajar en kayak, que la verdad es un aparatejo poco apto para las grandes distancias, pero bueno, él se las arregla para salir adelante. Después publicará, ya estamos en el año 93, Milroy el Mago, que es una novela que se sale bastante de su temática habitual, cuenta la historia de una niña que descubre una feria, un poquito está en la línea de las novelas y cuentos de Ray Bradbury, el descubrimiento por parte de los niños de la fantasía a través de, en este caso, el circo. Otro libro de viajes, que son Las columnas de Hércules, que se desarrolla entre Gibraltar y El Cairo, un recorrido por el Mediterráneo también verdaderamente fascinante, en el que a veces tienes la sensación de que no te cuenta más cosas de las que podría hablar también, pero como el libro tiene que tener sus dimensiones, pues bueno, se llega hasta aquí y ya está. Luego tenemos otro libro de esos que hacen hincapié en su propia historia, que es Mi otra vida. Es una novela que podemos saltarnos tranquilamente, e incluso la siguiente, Kowloon Toon, es una novela sobre el momento en que Hong Kong dejó de depender de Gran Bretaña y pasó de nuevo a China. Recordaréis la película La caja china, que hizo Wayne Wong en su momento con Jeremy Irons y Gold Link, y bueno, pues esta es la historia, ni la película ni el libro son verdaderamente destacables. Pero llegamos así a un libro que tiene una historia y la verdad es que tiene cosas muy interesantes, que es La sombra de Naipaul. Os explico. V.S. Naipaul fue un escritor de origen hindú, pero nacido en Trinidad y Tobago. Era 9 años mayor que Tegú y de alguna manera era el modelo en el que él se había fijado, porque escribía historias de viajes, pero fundamentalmente centrados en lo sociológico, y por otra parte también escribía novelas como Una casa para Mr. Bisbas, que es posiblemente su novela más famosa. La admiración del joven Tegú le llevó a establecer contacto con él, manifestarle su adoración y dedicarle sus libros. Y cada libro nuevo que publicaba, él se lo enviaba con una dedicatoria. Un día, en un mercadillo de Londres, encontró un montón de libros suyos, y cuál no sería su sorpresa al descubrir que eran aquellos que él le había dedicado a V.S. Naipaul. Verán. Hay que romper esa página de las dedicatorias si uno se va a deshacer del libro. Pero Naipaul no lo hizo y eso le sentó muy mal a Tegú, y entonces desenfundó su pluma y empezó a escribir La sombra de Naipaul, donde no deja precisamente bien a este autor, que consiguió el premio Nobel en el año 2001, y porque la verdad es que el tipo también tenía un poco los pies de barro en cuanto a su trayectoria personal, y es una especie de ajuste de cuentas entre un escritor y otro. Después de eso, pues la verdad es que hay libros que podemos saltarnos, como por ejemplo Hotel Honolulu, que es una mezcla de personajes en el hotel del título. Hay un viaje de retorno a la Patagonia para encontrarnos de nuevo con aquello mismo. Luego hay un viaje muy interesante, un libro titulado El safari de la estrella negra, donde este hombre viaja desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, recorriendo un territorio que años más tarde, en el último tren a la zona verde, tratará de hacer al contrario por la otra costa, la costa oeste en este caso, de África. Este es un libro muy crepuscular, muy de hasta aquí hemos llegado, hasta el punto, ya tenía 71 años en el momento de hacer el viaje, hasta el punto de que llega un momento en que dice, no aguanto más, no puedo seguir, mi cuerpo ya no lo resiste,
se baja del tren en el que está viajando, coge un avión y se vuelve a Estados Unidos sin completar este viaje, su último viaje. Él sabe que es su viaje definitivo, hasta aquí hemos llegado y no va a escribir más libros de viajes, aunque sigue escribiendo otros libros de ficción. Otros títulos de todo esto, pues El Tao del viajero, que es una especie de recopilación de cómo hay que comportarse en los viajes, Un crimen en Calcuta, que es una novela policíaca, bueno, entretenida sin más, In Lover River, que es un regreso a Malawi, donde él estuvo de profesor durante bastante tiempo y donde, bueno, pues dejó algunas cosas que se han quedado ahí en su corazoncito. Y finalmente Tierra Madre, que es el libro anterior, donde ajusta cuentas con su familia otra vez, en un momento en que su madre justamente había muerto. Es una novela muy emotiva, muy intensa, muy interesante, y la recomiendo desde aquí porque de alguna manera engloba todo lo que hace Paul Theroux. Pero el último libro de Theroux es este, que se titula El geólogo, que cuenta una historia también familiar. El protagonista es el tipo siempre dispuesto a ayudar a los demás, un tipo que tiene su trabajo de geólogo y le da buenos dividendos, pero tiene como némesis particular a su propio hermano mayor, que es un abogado que vive de engañar a la gente. De hecho, se apropia de las propias experiencias del protagonista, y si una vez el protagonista salvó a su hermano de morir ahogado, en las versiones que cuenta su hermano es justamente él el que salvó al protagonista. Y eso va poco a poco creando una sensación, al margen de que se van contando otras historias, otras vivencias de este geólogo, que es un poco Paul Theroux en el sentido de que viaja pues por el suroeste de Estados Unidos, por África, por diferentes lugares, buscando piedras preciosas y consiguiendo un dinerito. Bueno, pues mientras todo esto ocurre, de vez en cuando él regresa a esa ciudad de Nueva Inglaterra, donde todavía vive su madre y vive su hermano, y va a vivir su mujer, y va a vivir su hijo, y poco a poco la novela se va convirtiendo casi en una historia de terror cuando el personaje protagonista va descubriendo que su hermano le va estrechando un cerco alrededor suyo, de manera que le va eliminando prácticamente desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de arraigo social y prácticamente desde el punto de vista de la respiración. Y el personaje protagonista, bueno, pues a partir de ahí tomará unas decisiones. La novela va cambiando de género, casi diríamos. Hay un momento también que se convierte en algo relacionado con la novela negra, y la verdad es que es una novela, como todas las de Theroux, muy sólida. Alguien podría decir que en algún momento excesivamente detallista, pero yo creo que todo esto ayuda bien a la narración. No es como esos autores que son verdaderamente pesados y no saben cómo manejar los elementos que tienen entre manos. Y la verdad es que es otra de esas gozadas tremendas el leer a Paul Theroux, que ahora mismo, curiosamente, está viendo cómo se ha llevado a la pequeña pantalla, en esta ocasión, en una miniserie, La costa de los mosquitos, que yo creo que quedará para siempre como su novela más representativa, pero a sorpresa, protagonizado por Justin Theroux, que es el sobrino del propio autor Paul Theroux. Justin Theroux se casó con la protagonista de Friends, y aunque después acabaron dejándolo, y seguramente es un actor que vosotros conocéis, pero hay que decir que también es el sobrino del bueno de Paul Theroux, y que ahí está esa nueva versión de La costa de los mosquitos, que llegará a las plataformas cuando tenga que llegar. Bueno, en definitiva, que El geólogo es una novela interesante, como todas las de Theroux, muy disfrutable, muy agobiante en ocasiones, muy bien escrita, y la verdad es que esperamos que dure muchos años y siga escribiendo libros tan interesantes como este.